Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Lima Vadillo. Soy docente del CEBETIS 218 de Tlaxcuapan, Hidalgo, y durante el transcurso de este video estaré explicando cómo resolver algunos ejercicios de integrales de funciones trigonométricas. El primer ejercicio que vamos a resolver es el de integral de seno de 4x más 7. Siempre que nos enfrentamos a un ejercicio de integrales de cualquier tipo, lo primero que hay que aprender a reconocer es la fórmula que nos va a permitir darle solución a ese ejercicio. Para poder reconocer cuál es la fórmula correcta, es indispensable que identifiquemos en la estructura de nuestra integral cuál es la función principal. Y una vez que identificamos esa función principal, podemos comparar con alguna de las fórmulas que tenemos disponibles para posteriormente reconocer cuáles son los elementos que están presentes en esa fórmula. Para este caso, la función principal sería seno. Por lo tanto, la fórmula que me ayudaría a resolver esta integral sería la primera, la que dice seno de u por derivada de u. Ahora, si yo veo la fórmula, en este caso hay una u presente en esta fórmula. Esa u es utilizada como un comodín y en este caso va a representar a la expresión o a la función, o puede ser también una función, que en este caso haga o tome el papel del ángulo de seno. Entonces, para nuestro caso, en el ejercicio que vamos a resolver, el ángulo de seno está representado por una expresión algebraica, que en este caso es 4x más 7. Entonces, al comparar la fórmula con el ejercicio que voy a resolver, puedo decir que la u, en el caso de la fórmula, está representada por la expresión 4x más 7 en el ejercicio. Entonces, ahora, ya que identifiqué la u, veo que un elemento que me hace falta en la fórmula es la derivada de u. Por lo tanto, voy a sacar la derivada de la u, es decir, voy a derivar a 4x más 7. Si yo derivo 4x más 7, la derivada que voy a obtener de u, en este caso, sería 4. La derivada de 4x es 4, la derivada de 7, al ser una constante, la derivada es 0. Entonces, este podríamos decir que es el primer paso que hay que seguir siempre que vamos a resolver una integral, el ubicar a la u y posteriormente derivar a la expresión que tenemos en este caso como u. Ahora, si recordamos, el proceso de integración es el proceso inverso del proceso que se sigue para calcular una derivada. Ahora, durante el proceso de la derivación, uno de los últimos pasos es multiplicar a la derivada o a los elementos que se encuentran en la derivada por la derivada de u. Por lo tanto, cuando nosotros queremos resolver una integral, antes de empezar a resolverla, vamos a dividir la expresión que tenemos aquí por la derivada de u. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es dividir seno. Ahora, algo también importante, voy a sustituir, para no poner 4x más 7, voy a sustituir esa expresión por la u, dado que para este ejemplo, para este ejercicio, la expresión, el ángulo de seno está representado por 4x más 7. Ahora, voy a dividir todo lo que tengo de mi expresión entre la derivada de u, que en este caso es 4. Al ser una constante únicamente por una propiedad que tenemos de las integrales, sabemos que las cantidades constantes se pueden dejar en la parte de afuera de la integral. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. 1/4 de seno de u por la derivada de u. Ahora, si yo me doy cuenta, lo que acabo de escribir aquí
es exactamente lo mismo que tengo en la parte de la fórmula. Seno de u por la derivada de u. Una vez que llegué a esto, a encontrar la fórmula que voy a utilizar, voy a hacer el cambio o la sustitución de la función. Entonces, otra cosa importante también, si nos damos cuenta aquí en el resultado de la integral de seno de u por du es menos coseno de u más c. Entonces, otra cosa importante, no podemos perder de vista la constante que tenemos aquí afuera de la integral, que estaría multiplicando al resultado de la integral de seno de u por la derivada de u. Por lo tanto, tengo un cuarto que multiplica, y ojo con esto, es una multiplicación. Algunos de los errores principales que cometen los estudiantes es que no indican la multiplicación y ponen el signo negativo en medio de la constante y la función trigonométrica, lo que indicaría una resta y no una multiplicación. Por lo tanto, el ejercicio estaría mal. Y lo que sigue, la integral de seno de u por du es menos coseno de u y al final agrego el más c. Pero ahora vuelvo a sustituir el valor de la u, el valor que está siendo representado por la u, y hago la multiplicación. Como tengo un valor positivo por un valor negativo, el resultado de esa multiplicación me daría un valor negativo, que sería un cuarto coseno. Hago el cambio de la u por la expresión que está representando, que en este caso es 4x más 7, agrego el más c y en este caso he terminado con mi ejercicio. Uno de los elementos más importantes cuando vamos a resolver una integral de tipo trigonométrico siempre es reconocer o identificar primero quién es u y obtener la derivada. Una vez que ya obtuve la derivada, a continuación lo que voy a hacer es dividir toda mi expresión por la derivada de u. En este caso, como fue un valor constante, el valor constante quedó fuera y posteriormente procedo a hacer el cambio de seno por coseno, tal como lo indica en este caso la fórmula. Ok, entonces una vez que llegamos al resultado, pues hemos concluido con este primer ejemplo. Vamos a realizar ahora otro ejemplo. Voy a borrar aquí lo que tengo para poder resolver otro ejemplo más. Este tipo de integrales pueden tener algunas variantes y en el caso de algunos ejemplos que pueden llegar a encontrar, muchos pueden incluir una constante antes de la función trigonométrica. Lo único que hay que recordar es que cuando un ejercicio comienza con una cantidad constante, la cantidad constante, así como ahorita en el ejercicio que acabamos de resolver, con el 1/4 se queda esa cantidad constante multiplicando al resultado que vamos a obtener de la integral. Vamos a realizar un ejemplo de esa situación para que ustedes puedan observar qué pasa cuando tenemos una constante antes de la función principal. Entonces, tengo integral de 3/4. Vamos a poner una fracción porque algunas ocasiones incluyen fracciones y los estudiantes llegan a desconocer qué se hace cuando hay una cantidad constante y más cuando es una fracción al comienzo de la función. Vamos a utilizar a la función cosecante cuadrada. Cosecante cuadrada. Y el ángulo, en este caso, que vamos a poner para la cosecante cuadrada, vamos a poner también una fracción 3/2 de x más 6. Ok, este sería el ejercicio que vamos a resolver. Entonces, cuando yo comparo la integral que voy a resolver con la fórmula, puedo identificar los elementos que están presentes en la función. Entonces, la fórmula que estaría utilizando
sería esta, dado que la función principal es cosecante cuadrada. Y lo que puedo identificar aquí en esta fórmula es que el ángulo de la cosecante cuadrada lo puedo cambiar o lo puedo representar con la letra U. Entonces regreso a mi ejercicio y puedo decir que para este ejercicio la U sería 3 medios de X más 6. Entonces, de los elementos que voy a encontrar, el primero ya sabemos que fue la U, que para nuestro caso es 3 medios de X más 6. Y la derivada de U, es decir, la derivada de 3x más 6, yo sé que la derivada de una constante, en este caso 6, la derivada de 6 sería 0, y la derivada de una constante que multiplica a la variable independiente sería únicamente la constante. Entonces, esta sería la derivada de U. Ahora, regreso a mi función principal. Voy a volver a escribirla, pero ahora voy a cambiar o voy a sustituir, en este caso, la expresión algebraica que tengo como ángulo de cosecante cuadrada por la literal, que en este caso va a ser la U, quien va a representar esa expresión. Entonces empiezo con mi constante, tengo 3/4, cosecante cuadrada, hago mi sustitución y todo esto lo voy a dividir por la derivada de U, que fue 3 medios. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí voy a hacer la operación con las fracciones. Al aplicar la regla del sándwich, es como si estuviese dividiendo 3/4 entre 3 medios. Y también puedo hacer la multiplicación de la siguiente manera. El 4 podría multiplicar al 3 y el 2 por el 3, pero también me puedo dar cuenta que puedo hacer una simplificación y al hacer esa simplificación puedo quitar este 3 con este 3. ¿Por qué? Porque al hacer la división de 3 entre 3 sería a 1. Y luego, al hacer el movimiento de el 2 sobre 4 por la cosecante cuadrada de U por du. Puedo observar también que esta fracción, que en este caso es 2/4, lo puedo simplificar y puedo quedarme solamente con 1/2. 1/2 de la cosecante cuadrada de U por du. Algo muy importante cuando tenemos integrales que incluyen fracciones es que debemos realizar o aplicar las operaciones de manera correcta y también eso incluye a la simplificación del ejercicio que estaría, o en este caso de la cantidad que me quedaría como resultado. Siempre es importante simplificar lo más que se pueda hablando de fracciones. Ahora, como ya solamente me queda una cantidad constante, recordemos que esa cantidad constante la podemos dejar afuera de la integral y estaría multiplicando a el resultado de la integral de cosecante cuadrada de U por la derivada de U. Voy a mi fórmula, dado que ya tengo el resultado, o mejor dicho, la estructura de la fórmula ya coincide con la que acabo de obtener. Entonces, en ese momento yo puedo decir que ya puedo encontrar el resultado. ¿Cómo estructuro el resultado? Empiezo con la constante, que en este caso es 1/2, que va a multiplicar a menos cotangente de U. Y a eso le agregamos el más c. Y vuelve a pasar algo similar como cuando resolvimos la integral de seno. Aquí es una multiplicación. El 1/2, que es la constante, estaría multiplicando a menos cotangente de U. Sería o estaría equivocado si aquí no se indicara la multiplicación. Entonces, por último, hago la multiplicación. El 1/2 es positivo por menos cotangente, menos por más es menos. Me queda 1/2 de la cotangente de U más c. Pero ahora, cuando yo comencé con este ejercicio, utilicé a la U para representar una expresión
que en este caso era el ángulo de la cosecante cuadrada. Al finalizar es importante que se vuelva a sustituir la u ahora por la expresión que en este caso corresponde al ángulo. Por lo tanto, el resultado final de este ejercicio quedaría como menos 1/2 de la cotangente de u, pero u es 3/2 de x más 6. Y ya nada más agrego el más c. Y este sería mi resultado. Entonces, así es como se resuelve otro ejemplo donde utilizamos las integrales de funciones trigonométricas. Entonces, es importante que consideremos que algunas van a incluir algunas fracciones, algunas pueden incluir también raíces. Sin embargo, el proceso es exactamente el mismo. Vamos a borrar nuevamente el procedimiento que seguimos para realizar un ejemplo más y esperemos que estos ejemplos que realizamos puedan ayudarles a resolver o disipar algunas dudas en caso de que existan y si no, que les faciliten el entendimiento del proceso a seguir para resolver integrales de funciones trigonométricas. Entonces vamos a borrar estos elementos. Y enseguida estaremos resolviendo un ejemplo más. Ok, vamos a trabajar nuevamente un ejemplo de una función de la integral de una función trigonométrica incluyendo una constante y ahora vamos a utilizar una fórmula, otra fórmula diferente a las que hemos estado ocupando. Entonces, el ejercicio que les propongo para este último caso sería el siguiente. Vamos a ocupar una raíz. Raíz de 5 por la secante de 2x más 3, tangente de 2x más 3. Todo eso por dx. Ahora, si yo comparo la estructura de esta integral con alguna de las fórmulas que puedo utilizar, me puedo percatar que en esta integral están presentes dos funciones, que se están multiplicando dos funciones en este ejercicio que voy a resolver. Por lo tanto, la única fórmula que tengo disponible para dar solución o respuesta a esa integral es esta. Integral de la secante de u, tangente de u por du es igual a secante de u más c. Otra cosa que puedo identificar es que la u, el ángulo de secante y de tangente debe ser el mismo. Para poder aplicar esta fórmula, esa es la condición que debemos cumplir, que el ángulo tanto de secante como de tangente sea el mismo. Entonces, ya que identifiqué que los ángulos son iguales, ya puedo decir que 2x más 3, esta expresión algebraica, corresponde a la u. Entonces, nuevamente vuelvo a marcar mis elementos. Ya sé que u, para este caso, para este ejercicio, sería 2x más 3 y la derivada de u para nuestro caso sería 2. Entonces, nuevamente, el primer paso que voy a hacer va a ser cambiar a la expresión por la literal que la representa y dividir todo entre la derivada de u. Entonces, comienzo con la raíz de 5, que es la constante, o bueno, ya que lo habíamos mencionado anteriormente, las constantes siempre se pueden dejar en la parte de afuera de las integrales y al final estarían multiplicando el resultado de esa integral. Por lo tanto, aquí ya puedo colocar la raíz de 5 afuera, porque es un valor constante, coloco a la función secante, posteriormente
voy a hacer el cambio de la expresión por la literal que la va a representar, que en este caso es u, y lo mismo voy a hacer con la tangente. Al final voy a dividir todo esto entre la derivada de u, que en este caso es 2. Al ser una cantidad constante, este 2 puede pasar afuera también de la integral. La única condición es que si la cantidad está dividiendo, también tiene que pasar afuera con la misma operación. Por lo tanto, la integral quedaría raíz de 5 sobre 2 secante de u tangente de u por du. Ahora, si me doy cuenta y me percato en este momento, ya la fórmula coincide con lo que acabo de obtener. Secante de u, tangente de u por du. ¿Qué es lo único que hace falta? Pues esta integral, el resultado de esta integral es secante de u más c. Por lo tanto, ya voy a estructurar mi resultado, que sería raíz de 5 sobre 2 por... ¿Qué resultado voy a obtener? Por la secante de u y todo eso más c. Ahora, nuevamente, no puedo dejar el resultado con la u. Debo hacer la sustitución o debo hacer el cambio por la expresión que en este caso está fungiendo como la u. Entonces, resultado, raíz de 5 sobre 2 secante, en este caso la u estaba representando a la expresión 2x más 3. Agregamos el más c y hemos terminado. Espero que estos ejemplos les sean de utilidad. Son algunos ejemplos donde se muestra cómo resolver integrales de funciones trigonométricas. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.